Bueno. ¿Ok? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? Saludos a los que están acá. Algunos ya los vi a la mañana. No sé, creo que hay otras caras nuevas, así que aprovecho a saludar a los que no vi. Lo mismo hago a la gente que está del otro lado del Zoom. Y pido disculpas, obviamente, por la demora del inicio de la clase. Tengo 50% de responsabilidad y el otro 50% de responsabilidad va a permanecer el anonimato. No se hace cargo. Está acá, pero no se hace cargo. Bueno, nos toca hablar de cálculos en las áreas de alto flujo, un tema en esta época del año también que entiendo que puede ser de interés a muchos de los que trabajamos en urgencias. La intención es hablar un poco de evidencia, cuál es la experiencia a nivel mundial y cuál es la experiencia local, por lo menos en nuestro hospital. Ahora. No, este es la... ¿Cómo para que se sienta cómodo? Ahí está. Lo mismo que lo... Ahora lo presto despacito. Que ni cambia. Bien, no tengo ningún conflicto de interés que declarar en esta presentación. Bueno, algunos estarán un poco más familiarizados, otros no tanto. Las cánulas nasales de alto flujo empezaron a usarse bastante más en los últimos 10, 15 años. Se empezaron a utilizar fundamentalmente primero en población adulta, después avanzaron los neonatólogos, hasta que finalmente fue en pacientes pediátricos, en urgencias, en salas de internación y cuidados intensivos que se empezó a difundir. Entre esas indicaciones propuestas están las apneas, la legitis post-extubación, la colocación en CAFO en pacientes que salían de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, asma, insuficiencia cardíaca, bueno, y desde luego también la bronquiolitis, que vaya problemas para nosotros en esta época del año, ¿sí? Solamente para hacer algunos números, en una publicación reciente en la cual participamos está ubicada entre los 10 diagnósticos más comunes de la enfermedad crítica pediátrica, siendo el sincicial respiratorio el virus más frecuente, lleva 30 millones de casos al año a nivel mundial y puede provocar hasta 200.000 muertes por año, fundamentalmente en regiones de menores recursos. Bueno, y ahí vemos lo que son los porcentajes en general de hospitalización, ingreso a UCIP e ingreso a ventilación mecánica. Y que bueno, lo tenemos todo claro que provoca un problema de saturación o sobresaturación, si cabe el término, en los servicios de urgencia y de internación, que todavía se ve más agravado ante la completitud de las camas de terapia intensiva. Bien, ¿qué hacemos ante este problema? Bueno, más allá de las campañas, obviamente, de lactancia materna, el ambiente libre de humo, la reciente inmunización tanto en embarazadas como en lactantes pequeños, ¿sí? El uso de medicación se ha utilizado a lo largo de muchas décadas sin que ninguna tenga evidencia, ¿no? Desde agonistas beta-2, pasando por bromuro hipatropio, hasta sulfato de magnesio. O sea, algunos han intentado utilizar tratamientos que están dirigidos al asma, a la bronquiolitis, para ver su respuesta. Pero siempre se llega a la conclusión que, más allá de lo que tiene que ver el tratamiento de sostén en general que se hace, desde la hidratación, la aspiración de secreciones, el oxígeno es la herramienta terapéutica que tenemos hasta el momento. Pero más allá de lo que es la oxigenoterapia convencional, surgieron las cánulas nasales de alto flujo, planteándose la posibilidad de una instancia superadora, ¿sí?, de la oxigenoterapia estándar. Planteando que sus ventajas principales podrían estar relacionadas con disminuir la necesidad de soporte respiratorio invasivo y desde ya ver si existía la disminución de la cantidad de días de internación o cantidad de días de oxigenoterapia que pueda requerir el paciente. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos? Bueno, el gas calentado y humidificado lo que puede producir es disminución del daño de la mucosa, disminución de la broncoconstricción refleja. El lavado del espacio muerto nasofaríngeo puede resultar en una mejor ventilación alveolar a partir de una mayor fracción de volumen minuto. La reducción de la resistencia de las vías respiratorias. Bueno, y múltiples efectos hasta que finalmente llegamos a cierto grado de presión positiva continua del CPAP que contribuiría a mejorar la ventilación. No voy a entrar en cuestiones demasiado fisiológicas, pero en realidad si nosotros aportamos el oxígeno a través de cánulas de alto flujo con determinada presión, lo que termina ocurriendo es que la FiO2 entregada, la FiO2 que nosotros creemos que le estamos dando al paciente, seguramente es bastante similar al oxígeno que finalmente llega al alvéolo. Y por otro lado, el pico flujo
inspiratorio que nosotros tenemos, o el paciente tiene, ¿sí?, termina siendo menor que el flujo entregado, ¿sí?, resultando en la consecuencia de una FiO2 similar al oxígeno entregado. Bien. Pongo la referencia del pensador Rodin porque digo, se pone a pensar en muchos lugares del mundo, empiezan en Oceanía, de hecho empiezan a fabricarlos ahí, después se distribuyen en diferentes lugares del mundo, tanto tanto la fabricación como el uso, ¿sí? Pero bueno, empezaron a surgir artículos, ¿sí? Si nos remitimos a la historia de hace más de 10 años, la Cochrane de 2014 planteaba que podía ser bueno, que quizás producía pocos efectos adversos, pero que se necesitaba más investigación para ver qué era lo que pasaba, porque la evidencia hasta ese momento era insuficiente. Pero surgieron los estudios de Keprotes que publicó el Lancet en el 2017, los ECAs ya muy importantes, en bronquiolitis moderada, donde planteaba CAFO versus oxigenoterapia estándar, entendido como la oxigenoterapia estándar para esta publicación como cánulas convencionales. ¿Y cómo le fue? ¿Sí? Ellos lo que plantearon, de hecho, en base a la evidencia, desde luego, ¿sí?, que a las 4 horas encontraban claramente que los pacientes empezaban a mejorar. ¿Sí? ¿Mejorar a partir de qué? A partir de qué datos, a partir de scores de dificultad respiratoria, ¿sí?, los que usamos nosotros naturalmente, el TAL, o otros scores de dificultad respiratoria, similar al nuestro. Y cuestiones que tenían que ver con lo que son las escaladas de cuidados que ya me voy a poner a explicar más adelante. Entonces vean que mejoran las 4 horas y si ven también lo que tenía que ver con scores de confort y scores de alimentación, también había una P significativa. Bien, y estos datos son los que nos interesaban a nosotros y nos interesó a todo el mundo, ¿sí? Esa publicación que mostraban decía que el fallo en el tratamiento y lo que correspondía a la necesidad de escalar en los cuidados, ¿sí?, veían claramente que era el doble en la oxigenoterapia estándar versus CAFO, ¿sí?, 14 contra 33. Entonces, no solamente esto, sino que parte de los pacientes que estaban bajo oxigenoterapia estándar eran rescatados con la CAFO para evitar el soporte respiratorio mecánico, ya sea BNI o ARM. Bien, no solamente el Keprotes, sino también apareció el estudio de Donna Franklin, ¿sí?, también en poblaciones de Oceanía. Este estudio todavía más importante porque incluía bronquiolitis de diferentes grados de severidad, con una N mucho más importante, ¿sí? Ahí ven que son alrededor de 1.500 pacientes, que comparan nuevamente CAFO versus oxigenoterapia estándar, y el resultado primario evaluado era la escalada de cuidados. Lo que se ve en esta curva de Kaplan-Meier, que la falla en el tratamiento, ahora voy a plantearla de qué manera, que tenía que ver con esto, insisto con esta palabra, incremento en la escala de cuidados, ¿sí? Bajaba, ¿sí?, es decir, caían más pacientes en esa necesidad de subir la escala de cuidados en la oxigenoterapia estándar que en los pacientes que estaban bajo terapia de alto flujo. Bien, ¿y qué es esta escala de cuidados para Franklin y colaboradores? La definían como aumento de la frecuencia cardíaca con respecto a la frecuencia cardíaca de ingreso, como aumento de la frecuencia respiratoria con respecto a la frecuencia respiratoria de ingreso, como aumento de la FiO2 en los pacientes que estaban con CAFO o como aumento del flujo de oxígeno que se le aportaba a pacientes que estaban con oxigenoterapia estándar para mantener una saturimetría mayor o igual a 92-94. Y una herramienta interna de alerta temprana. Cuando digo herramienta interna de alerta temprana, eso está definido por las instituciones, no es una herramienta internacional. Cada uno define lo que puede tener que ver con en qué momento aumento los cuidados al paciente. Pero ojo, está basada en múltiples variables fisiológicas y clínicas que pueden exigir simplemente lo que tiene que ver con revisión médica mayor, poner más enfermería o, desde luego, aumentar el soporte respiratorio, trasladar un paciente a UCI, por más que requiera o no ventilación mecánica. Bien, e incluía también lo que podemos definir como el criterio médico individual, o sea que si a mí me parecía, más allá que no reúna 3 de estos 4 criterios, eso si a mí me parecía, pues podía ser definido como un fracaso en el tratamiento. Bien, los resultados fueron también bastante contundentes, similar al estudio previo. Cuando vemos CAFO versus oxigenoterapia estándar, también casi duplica el valor a favor del uso de CAFO. Bien, pensaron en París, en Francia, nosotros pensamos en Buenos Aires también, a ver qué era lo que pasaba. Les cuento un poquito la historia.
A ver, me acuerdo, y ayer lo comentamos con un grupo de médicos en el hospital. Recuerdo que hace más o menos 10 años nos sentía la gente de Kinesio. Nosotros tenemos kinesiólogos que, similar a lo que ocurre acá, tienen una participación muy activa en lo que es la terapia respiratoria, ¿sí? Y de hecho tenemos kinesiólogos propios de que trabajan en la emergencia, ¿no? Y desde el servicio siempre plantean, che, ¿por qué no usan CAFO? ¿Por qué no usan CAFO si a los pacientes parece que le pueden ir bien? Bueno, empezamos a reunir experiencia, aprendimos de profesionales que trabajan en el hospital. Esta es una presentación de la gente de neonatología, donde tenían muy buenos resultados, ¿no? En cohortes de 2012 y 2013 versus 2015 veían una disminución, un porcentaje muy importante de ingreso a asistencia respiratoria mecánica en aquellos pacientes que usaban CAFO, ¿no? A partir de esa experiencia, bueno, tuvimos que protocolizar el uso de CAFO en el hospital, ¿sí? Protocolos bastante similares a lo que ocurrió a nivel internacional, quizás con algunos ajustes de decir, bueno, ¿qué pacientes nosotros finalmente vamos a utilizar esta tecnología? O mejor dicho, ¿cuál es nuestro problema? Y nuestro problema pasaba con los pacientes que tenían bronquiolitis más graves. ¿Por qué? Porque obviamente nos saturaban toda la terapia intensiva, entonces no los podíamos descargar, no teníamos espacio para descargar a nuestros pacientes graves. No nos preocupaban mucho los leves, porque o egresaban rápidamente del hospital o los derivamos a centros de menor complejidad, pero estaban estos moderados a severos que hacíamos. Entonces, bueno, fue la población que elegimos, ¿sí? Pacientes con diagnóstico de bronquiolitis, con un TAL mayor o igual a 7, bueno, que tenga una saturimetría menor de 90 y o requerimiento de un flujo de oxígeno mayor de 2 litros por minuto. Bueno, desde luego con criterios de exclusión claros, ¿no? Digo, desde ya si tenía alguna otra condición crónica previa, si no se podía usar por una cuestión obviamente del dispositivo, la cánula de alto flujo porque tenía alguna malformación craneofacial. Bueno, si sospechabas aspiración de cuerpo extraño, si el paciente tenía neumotórax, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran chicos con bronquiolitis sin ninguna comorbilidad aguda o crónica agregada. Bueno, el estándar de tratamiento era un flujo de 2 litros, una FIO2 inicial de 0,6, evaluar la respuesta dentro de las primeras 2 horas y después, si el paciente empezaba a responder bien, se iba extendiendo un poco el periodo de reevaluación. Teníamos los respondedores y no respondedores de acuerdo a lo que iba pasando a lo largo de las horas a través de scores clínicos. Bueno, la saturación, la no necesidad de sedación farmacológica, la posibilidad de alimentar a los pacientes, el traslado, pero teniendo como premisa fundamental que si el paciente así lo requería, no demorar nunca, en ningún momento, la implementación de la ventilación mecánica no invasiva o invasiva si el paciente así lo requería. Fuimos sumando experiencia, fuimos teniendo más N de pacientes, no teníamos complicaciones, bueno, pero no sabíamos si era efectiva, parecía, no sabíamos si era tan eficiente comparándolo con lo que era la oxigenoterapia estándar. Seguimos acumulando N, hacíamos diferentes presentaciones, hasta que finalmente, bueno, cargamos el primero de los estudios, que fue allá por el 2019, lo hicimos junto con algunos médicos que trabajaban en internación, asumiendo que nosotros íbamos a disminuir ese 15% de pacientes que ingresaban a cuidados intensivos, y nuestra intención era reducirlo aunque sea a la mitad. Para esto, haciendo los cálculos de la necesidad de tamaño muestral, eran alrededor de 400 pacientes, ¿sí? Eran 204 en cada grupo. Bueno, con el protocolo de atención que estábamos brindando hasta ese momento. ¿Qué dispositivos usamos? Bueno, hablaba con Edgardo qué dispositivos usan en el CAFO acá. Bueno, era la forma que lo podíamos hacer, ¿sí? Era una tubuladura en I que lo conectamos al aire comprimido y al oxígeno, o un blender, o finalmente hasta que llegaron los dispositivos Ergo, que también los pudimos utilizar. ¿Cuáles eran nuestros outcomes a las 2, a las 72 y después de las 72 horas? O sea, ¿qué resultados íbamos a ver? Bueno, ¿cómo respondía a las 2 horas? ¿Qué sucedía con la cantidad de días de oxígeno? ¿Qué sucedía con los días de estancia hospitalaria? ¿Qué sucedía con la necesidad de ventilación mecánica? ¿Qué sucedía con efectos adversos? ¿Qué sucedía con mortalidad? Desde ya se puede imaginar con la mortalidad evaluada a los 28 días, con esta N que parece importante para evaluar ciertos aspectos como puede ser el ingreso a asistencia respiratoria mecánica o los días de estancia, para calcular mortalidad la N es pequeña. Bueno, estas fueron las características de la población en ese momento. Con respecto a la edad, el sexo, no tuvimos demasiada dificultad porque las diferencias no eran significativas en las poblaciones, pero nos quedó
sí bastante diferente lo que tiene que ver pacientes con bronquiolitis grave. ¿Sí? Acuérdense que el estudio era moderadas graves. Tuvimos mayor gravedad en el grupo CAFO, ¿sí? Esto no lo pudimos salvar porque era así. Y sí, cuando analizamos los resultados, lo que finalmente vimos es que los pacientes sí presentaban una buena respuesta, ¿sí? Con una diferencia significativa a favor del uso de CAFO. ¿Sí? Decidimos analizar el subgrupo de los pacientes graves directamente. Y ahí vimos que a pesar de analizar solamente los graves, también la N nos resultaba diferente. Pero bueno, a pesar de eso, desde luego tuvimos que ver los resultados y nos encontramos con una buena respuesta a las 2 horas, a las 72 horas y después de las 72 horas, e inclusive en este momento una diferencia a favor de CAFO con respecto al ingreso a RM. Entonces, hasta ahí veníamos bien. CAFO podía reducir el ingreso a asistencia respiratoria mecánica. Metamos la garra a la CAFO, porque evidentemente si nos pasa eso nos va a venir bien, obviamente, al paciente y nos va a venir bien a todos. Teníamos que ver esto si realmente era así, ¿sí? No nos convencía mucho por esta N que teníamos que juntar pacientes más graves. Fuimos por un segundo trabajo, ¿sí? Si ven, fuimos a buscar en la cohorte histórica más pacientes graves, todos los pacientes graves que encontremos, ¿sí? O sea, la muestra de CAFO, la cohorte prospectiva, fue toda consecutiva. La cohorte histórica, lo que habíamos hecho inicialmente, una muestra aleatorizada, que después, al ser tan pocos graves que habíamos encontrado, fuimos a buscar todos los graves posibles para tratar de igualar un poco las características de las poblaciones de un grupo y otro. A pesar que hicimos eso y juntamos todos los graves, ¿sí? No llegamos a empatar la N de graves de la cohorte histórica con la cohorte prospectiva, ¿sí? Ahí ven las poblaciones. Se sigue marcando una N significativa, a pesar que estos valores parecen iguales y que no tendría que haber diferencias significativas, cuando hacemos el cálculo sí nos da diferencias significativas. Y también hay diferencias significativas en el uso de medicación, pero esto es razonable por las campañas que se hicieron año tras año para disminuir el uso de corticoides, disminuir el uso de agonistas beta-2 y disminuir el uso de antibióticos en la bronquiolitis. Así que esto era totalmente razonable. Bien, evaluamos nuevamente los objetivos primarios. Con respecto a buena respuesta a las 2, 72 y después 72 horas, días de oxigenoterapia, internación, uso y ventilación mecánica. Como pueden ver, solo encontramos a favor de CAFO una buena respuesta a las 2 horas. Si nosotros nos planteamos en días de oxígeno y días de estancia, son más días y con diferencias significativas los pacientes son más días de duración de estancia los pacientes que requerían CAFO que contra los que requerían oxigenoterapia estándar. Especulaciones pueden ser múltiples, ¿sí? Inclusive la cuestión del winning que se hace o el destete que se hace en los pacientes con CAFO, que por ahí eso puede extender los días de oxigenoterapia de internación. Pero bueno, lo concreto que no nos mejoró días de oxigenoterapia o días de internación. Y tampoco hubo, que en realidad ese sí era el dato más duro, el que nosotros queríamos ver, no hubo diferencias significativas en el ingreso a terapia intensiva, y un dato más duro todavía, digo más duro porque el ingreso a terapia intensiva también puede estar limitado por lugares disponibles. Si no tienes lugar disponible, te lo quedas bolsa de emergencia y esa no puede ser una variable que siempre tengamos en cuenta. Pero sí la ventilación mecánica, porque nosotros no íbamos a dejar de ventilar a un paciente por más que no haya cama en terapia intensiva. Lo concluyente entonces, o lo importante de esto, que en la ventilación mecánica no hubo diferencias significativas entre ambas cohortes. Esto se ve todavía mejor registrado en esta, de nuevo, caemos acá en una de Kaplan-Meier, ¿sí? Donde las curvas obviamente son muy similares en ambas cohortes para días de oxígeno y días de estancia. Bien, ahora hacemos el análisis multivariado, y en el análisis multivariado incluimos lo que tiene que ver la severidad, ¿sí? Para ajustar esas dificultades que teníamos entre ambas poblaciones. Incluimos la severidad, incluimos el esencial respiratorio y desde luego y que sea independientemente analizado de forma independiente de la edad, ¿sí? Sabiendo que los 3 meses, los pacientes menores de 3 meses obviamente pueden tener peor evolución. Y como ustedes ven, se mantuvo la buena respuesta a las 2 horas a favor de la CAFO, como existen en muchas publicaciones, pero el correspondiente al ingreso a terapia intensiva y la ventilación mecánica no hubo diferencias significativas. Recalculando, necesitamos un GPS. ¿Qué pasaba entonces con el estudio de Kepretes y Franklin, publicados en la New England, en el Lancet, que obviamente tenían mucha mejor calidad metodológica que el nuestro?
Bueno, fuimos a ver qué pasaba, más allá de la escalada de cuidados, qué pasaba con el ingreso a la terapia intensiva, qué pasaba con el ingreso a ventilación mecánica. Kiopretes, el primer estudio del 2017, cuando vemos días de estancia, no hay diferencias significativas entre la oxigenoterapia estándar y alto flujo. Cuando pensamos en transferencia a cuidados intensivos, tampoco hay diferencias significativas. Pasamos a Franklin. Miren, duración de oxigenoterapia, tampoco diferencias significativas. De hecho, si pensamos para algunos grupos, bueno, ahí justo no sean sí, el de arriba quería mostrarles. Días de estancia en hospital, no hay diferencias significativas y si vemos los números es un poquito más de estancia en los pacientes de alto flujo. Bien, y analizando lo que tiene que ver con transferencia a cuidados intensivos, tampoco estrictamente se ve una P significativa en el estudio de Franklin, y mucho menos de intubación de asistencia respiratoria mecánica. Bien, entonces si nosotros nos ponemos con datos duros, ni nuestro estudio, ni tampoco el de Franklin, de Kiopretes, que eran previos y con mejor calidad metodológica, vieron diferencias significativas en el ingreso a ventilación mecánica de los pacientes, ¿sí? Que en realidad es lo que nos importa a nosotros y probablemente para nuestro tipo de poblaciones y nuestras propias necesidades es el dato más duro y más importante que probablemente compartamos. Un poco más acá, Durán y colaboradores, un estudio multicéntrico en Francia, observaba estos datos, ¿sí? Que tenía que ver con la escalada de cuidados, que tenía que ver con la duración de oxigenoterapia, la duración de estancia hospitalaria y el requerimiento de UCI. No presentaron diferencias significativas tampoco ambas poblaciones. Pero, a pesar de esto y a pesar de la evidencia que se encontraba, paralelamente se veía lo que era el aumento de la prevalencia de uso de la CAFO a lo largo de los años, ¿sí? Fíjense que aumentó nada más y nada menos que entre el 2014 pasó del 43 al 57% en pocos años. O sea que el auge y la promoción de este tipo de terapia que todos seguimos utilizando hasta el momento ha sido muy, muy fuerte. A pesar, esto es interesante porque el mismo artículo te muestra que aumenta el uso, ¿sí? En este estudio multicéntrico en Oceanía, pero a pesar de eso, otra vez, ni la duración de estancia, ni el ingreso a terapia intensiva, ni la utilización de ventilación mecánica tiene diferencia significativa entre ambas terapias. Este lo traigo, no tiene que ver con bronquiolitis, pero la misma Dola Franklin, que había hecho el estudio inicial en la New England dirigido a bronquiolitis, lo decidió estudiar en pacientes menores de 4 años, planteándose como outcome primario si la CAFO podía reducir la duración de días de internación. Y lo que vio concretamente, ¿sí? Hay también, de nuevo empiezan a ver las curvas, ¿sí? Prácticamente muy similar, ¿sí? Para tanto la terapia de alto flujo como la oxigenoterapia estándar en cuanto a los días de estancia. Bueno, esto lo extendió también a una diferencia no significativa para los días de psicoterapia y lo mismo para el requerimiento de ventilación mecánica o transferencia a cuidados intensivos. Bueno, ya llegando a los últimos 2 años, este último año y medio, ¿qué es lo que está pasando? Casi 10 años después, Almarego vuelve a hacer o mejor la Cochrane, y convocan a Almarego para que haga la revisión sistemática de múltiples estudios. Se encontraron 11 estudios que comparaban CAFO con el oxígeno estándar, ¿sí? Con los outcomes que venimos hablando hasta este momento. Y lo que se pudo ver, una reducción muy modesta, ¿sí? Hablamos de 0.65 días, alrededor de 14 horas por hacer. Nosotros no sé cuánto tienen acá, pero cuando si internamos una bronquiolitis en general, si fue moderada severa, puede ser que el tiempo de estancia a veces se extienda hasta alrededor de 7 días, ¿sí? Si entró de leve a moderada y solamente está hipoxémico, pero clínicamente tiene un score moderado, probablemente eso se reduzca a la mitad. Pero bueno, lo concreto lo que quiero decir que esa diferencia modesta, por ahí para nuestro tipo de población no tiene tanto impacto, donde el criterio de internación depende de más variables más allá del oxígeno, que lo vengan a buscar, si vive lejos, no vive lejos, etcétera, etcétera. A pesar de esto, la calidad de la evidencia era baja también en estos trabajos. La duración de oxigenoterapia, resultados similares y con bajo nivel de evidencia. La necesidad de escalar en el tratamiento
pero insisto con esto, y por eso pongo tantos asteriscos, ¿sí? Los criterios varían según el estudio y puede ser solamente el aumento, no, solamente no, digo, son varios criterios, pero incluyen datos que no son tan duros, que puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de las necesidades de cuidado que tengan que ver con las intervenciones que haga el médico o el enfermero. No siempre tiene que ver con la asistencia ventilatoria mecánica, ¿no? Igualmente acá también el nivel de evidencia ha sido moderado. Sí, todo lo que terminan reuniendo es cambios en la primera o en la segunda hora, como la mayoría de los estudios, ¿sí? ¿Por qué uno no podemos sacar conclusiones? También conversamos ayer, a veces pasa, ¿no?, que cuando usamos tecnología parece que al paciente lo cuidamos más, y cuando usamos tecnología que es un poco más vieja, bueno, capaz que a veces no lo aspiramos tanto y al que tiene más tecnología lo estamos aspirando todo el tiempo y bueno, esto está claro que también más cuidado se va a asociar a mayor chance de mejor evolución. Bueno, estas son las conclusiones de este trabajo, que no me voy a repetir, pero tenía que ver con lo que venimos diciendo hasta el momento. Y bueno, y en el 2025 todavía se siguen publicando estudios, pero los estudios que se continúan difundiendo no están diciendo nada diferente de lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿sí? De la poca diferencia que hay en cuanto a estos outcomes que planteamos de la duración de oxigenoterapia, de estancia, de fallo de tratamiento, etc. Miren qué interesante esto. Esto es un trabajo realizado en Estados Unidos, ¿sí?, en cuidados intensivos, casi 20 años, ¿sí?, en bronquiolitis, menores de esos años. El ingreso a cuidados intensivos aumentó 3 veces. El uso de CAFO, que es lo superior, la curva superior, aumentó casi 5 veces. Desde luego en el 2020 cae casi todas a expensas de la pandemia, lógicamente, ¿sí?, y después todo vuelve a aumentar. Pero es curioso, porque en vez aumenta los ingresos a terapia, está claro. Si aumenta la CAFO, aumenta la BNI, pero no disminuye de manera simultánea la ventilación mecánica. Uno pretendería que si nosotros vamos utilizando terapéutica para disminuir que los pacientes ingresen en ventilación mecánica, tendríamos que tener una disminución simultánea del uso de la ventilación mecánica. Bueno, eso parece no estar ocurriendo. Entonces tendríamos que plantearnos, al menos si la CAFO es un dispositivo que nos sirve, o no sirve, o que nos marca una diferencia con el tratamiento habitual que hacemos con el oxígeno, ¿no? Bueno, evaluaciones económicas. Interviene Franklin también acá. La misma Franklin que venía publicando qué pasaba allá en la New England, después la otra publicación en chicos más grandes. Bueno, como tratamiento primera línea está más que dudoso lo que tiene que ver con la rentabilidad que nos puede generar la CAFO sobre la oxigenoterapia estándar. Bueno, esto también es una evaluación económica donde la CAFO estaría aumentando la duración de estancia y por lo tanto también el costo total hospitalario. Bueno, las últimas 2 o 3 diapositivas tienen que ver con qué es lo que podemos hacer y reflexiones, ¿sí? Siempre me gusta el título que le ponen, es como pensar que apareció la CAFO y todos nos fuimos como caballos desbocados, decimos vamos, y parece que es hora de agarrar al caballo, llevarlo dentro del establo y bueno, empezar a recorrerlo mansito y ver cómo le va mansito, cómo resulta, ¿sí? Si resulta un caballo para montarlo o un caballo que hay que dejarlo y ahí. Y bueno, también hace juego de palabras con respecto a los límites de la escala de alto flujo, ¿no? Si alto flujo, bajo resultados, bueno, no bajo, pero al menos por el momento no parecen ser superadores de lo que hacemos habitualmente con los pacientes o con lo que venimos haciendo hasta el momento. Entonces nos queda pensar y reflexionar. El estudio nos convoca una reflexión. La importante de contar con protocolos de intervención, que no haga cada uno lo que quiere. Si vamos a colocar CAFO, que esté protocolizado. ¿Para qué? Para que todos hagamos lo mismo, todos estemos de acuerdo y después tengamos todos posibilidad de analizarlo. ¿Sí? Bajo esos protocolos, después vemos nuestros resultados y los analizamos. Plantearon esto, protocolos de intervención, capacitación de diferente manera, ¿sí? Y como outcome se planteaban, a partir de esas intervenciones que realizaban, reducción del inicio de la CAFO y duración del tratamiento. Y le fue bastante bien, ¿sí? A partir simplemente de protocolizarlo. Llegamos hasta acá. Espero haber recuperado el tiempo, no sé si recuperamos el tiempo, pero... Así que por eso le metí, para no usar el tiempo de la gente que está del otro lado, que como dije soy el 50% responsable, y ahora que está escuchando, el 50% responsable es un anónimo que está acá que no sé si se va a hacer cargo.
Bueno, muchas gracias. Así tal cual, seguimos participando. La pregunta es si CAFO sí o no, seguimos participando. Sí, lo que pasa es que a veces es una contradicción cuando escuchamos y vienen de plan nacional y te dicen, usen el CAFO. Así es. Y entonces, viste, queda ahí medio... Así es, una campaña muy fuerte, se intentó hacer, todo tiene que ver con cuestiones de mejora, pero bueno, era cierta evidencia que se contaba hasta el momento, había una evidencia local también, más allá de la nuestra, que planteaba la posibilidad de poder reducir el ingreso de asistencia ventilatoria mecánica que se había realizado en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, a veces hay determinados estándares que se van modificando de acuerdo a lo que va surgiendo en la evidencia. Si nosotros reconocemos lo que hacíamos hacía 20 años y lo que hacemos ahora, decimos, pero ¿cómo en ese momento hacíamos lo que hacíamos? O cómo en determinados momentos siguen apareciendo protocolos para el manejo de bronquiolitis con utilización de droga, digo. Algunos en un momento le va mejor, algunos en otro momento le va peor, y algunos también, y esto hay que ser cuidadoso, y con respecto yo no soy un experto en estadística ni mucho menos, pero con respecto a la metodología estadística que se utiliza para tratar de forzar que los resultados nos den bien, ¿no? Así que digo, uno requiere ser muy juicioso con respecto al análisis que hace, y bueno, y justamente juntarnos, compartir, discutir y ver todos juntos por dónde vamos. Pero sí lo que quiero resaltar es lo importante, y quedarme con una de las últimas diapositivas. Protocolizarlo, ¿sí? Obviamente que si tenemos guías de atención basadas en evidencia, mucho mejor. Pero si no lo protocolizamos, y lo protocolizamos de acuerdo a las características de nuestra población y a nuestros propios recursos, ¿sí? Recursos que tienen que ver con el recurso humano y su propia capacitación y el recurso físico con el que contamos, ¿no? Las cosas que no están protocolizadas y aumentamos la posibilidad de error, ¿sí? Nos hacen trabajar un poco a disconfort y con inseguridad porque, por un lado, yo quiero hacer algo diferente a lo que hizo el otro y entonces no estoy tan seguro de lo que hiciste y hago otra cosa. Entonces, el paciente tiene múltiples evaluaciones que son de manera diferente y nosotros necesitamos protocolizarlo para que justamente a nivel institucional, más allá del ejercicio liberal de la medicina, digo que no pasa por ahí, si trabajás en una institución, todos hacemos de la misma manera, y si en algún momento lo modificamos, que lo modifiquemos todos de la misma manera, a partir del análisis y discusión de los resultados que obtenemos. Y desde luego, de los recursos que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque por más que el CAFO hubiese tenido buena evidencia, y si yo no tengo CAFO, ¿qué hago? ¿Que no le voy a brindar tratamiento al paciente o me voy a estar renegando? No puedo hacer nada porque, y bueno, tengo la cánula de oxígeno, tengo para aspirar las secreciones, y si no tengo una fuente central, bueno, lo haré con lo que pueda aspirar, le daré confort, trataré que disminuya su insuficiencia respiratoria a expensas de darle confort al paciente, intentar alimentarlo si se puede, ¿no? Esto es una cuestión siempre en la situación de insuficiencia de oferta y de demanda, ¿no? Entonces, a veces cuando tenés mucho para ofertar, bueno, trabajá en disminuir la demanda. Te cuento algo. Nosotros en NEO, la verdad que usamos mucho la cánula de alto flujo, no solamente para la bronquiolitis, que la hemos empezado a usar hace unos 4 años, creo yo. En bronquiolitis la usamos en los bebés para el destete de la RM. La verdad que funciona bastante bien y tenemos mucho problema por ahí con el CPAP en cuanto a lo que es el cuidado de enfermería, porque, bueno, pones un CPAP en un recién nacido y tenés que contar con una enfermera que esté permanentemente para evitar la lesión en la columela. Y la verdad que tenemos muy buenos resultados sacando la interfase de la Hudson, de la cánula de alto flujo, de la cánula de CPAP, y usar el CPAP con la cánula que nosotros decimos RAM, porque en realidad no es la CAFO, que es el 50-50, sino que es un poquito más, pero no es el 100% cobertura. No lo tenemos documentado, pero sí en lo cotidiano vemos que nos funciona perfecto, incluso en chicos de 700 gramos, que lo ponemos en BNI o hacemos BIPAP con la interfase de la cánula, ¿no? Así que la verdad que nosotros usamos mucho y ahora con la bronquiolitis también, mucha CAFO.
hay un problema en realidad que por ahí no ha disminuido el uso de la CAFO porque nos está faltando insumos porque Claro. bueno, no hay plata, ¿no? Obvio. Esa es la realidad, lamentablemente. Pero bueno, y los chicos entran a CIPAP o asistencia respiratoria directamente. Claro. Que estaba repasando costos. Uno insiste con respecto a la... No es que vine para esta charla para decirles CAFO no. Es CAFO ni, digo, estamos en esta situación. Hoy por hoy, en base a la evidencia, estamos así. Entonces, nada de eso. Sí, me parece eso. Yo lo que quería decir es que me parece importante, más allá de que del CAFO yo no sé nada, es que creo que siempre hay que documentar lo que hacemos y mostrar los resultados, porque a lo mejor lo que le sirve a uno no le sirve a otros, o porque lo utilizamos mal o porque no tenemos la tecnología igual para poder equiparar los dos trabajos. Y me parece que esto que ustedes hicieron, compararon con trabajos de otros lugares, sirve y nosotros deberíamos hacer lo mismo en cada una de las patologías, ¿no? Sí, obvio. Registro y publicar. Sí, documentar, registrarlo, analizarlo, discutirlo, ¿no? Está protocolizado ahí en el Garrahan el uso del CAFO ahora, actualmente. Sí. ¿Y con qué medicación va? O sea, solamente CAFO. No, sedación, si te referís a sedación. O sedación o salbutamol o alguna otra. No, el salbutamol. A ver, el salbutamol afortunadamente no es una mala palabra como era hace algunos años, ¿no? Digo, a ver, hoy sabemos que hay fenotipos vinculados con la bronquiolitis, hay fenotipos de pacientes que son alérgicos, digo, son eczematosos, tienen antecedentes de asma en la familia, bueno, ya sabemos el rescate del rinovirus, etcétera. Entonces, esos pacientes en los cuales asumimos bronquiolitis, puede ser bronquiolitis, pero también puede ser el primer episodio de asma, ¿sí? Entonces, no es raro que nosotros, eventualmente un paciente que está grave, ni que hablar si eventualmente reúne algunos de estos antecedentes, hagamos una prueba terapéutica con el salbutamol para ver si responde. Esto es una opinión lo que voy a transmitir. El problema del salbutamol no es el salbutamol si se lo pone, el problema es dejárselo. Asumir que el paciente no responde al salbutamol y vos seguís insistiendo con la droga. Ese es el problema, ¿sí? Por definición, la bronquiolitis no responde al salbutamol. Por definición, es un concepto, ¿sí? Fisiopatológico, ¿sí? Ahora, si el paciente coincide que tiene que ver con el primer episodio de asma, con esos antecedentes, bueno, seguramente podrá responder al salbutamol. Y en una situación de gravedad es difícil que uno no se plantee hacer el salbutamol intentando evitar el ascenso del soporte respiratorio que le hace el paciente. En el servicio de ustedes, el uso de CAFO, o sea, ustedes hacen la indicación, ¿quién coloca CAFO? ¿Fisioterapia o puede hacerlo enfermería, Cualquiera médicos? de las tres patas, enfermería, pediatría o la gente de kinesiología. Bien. En ese aspecto cualquiera de los tres. Bien. Que kinesiología participa muy activamente, entonces puede ser que si están ellos presentes lo coloquen ellos, pero... Bien. Sí, perdón. Dice, doctor, ¿no le parece que hay que enfocarnos en los protocolos de retiro para evaluar los días de estado y de uso de oxígeno? Sí, la respuesta es cortita, puede ser, ¿sí? Pero encararía el protocolo desde el inicio, ¿sí? Me parece que el protocolo de retiro dentro de un protocolo de uso de CAFO en general es una de las partes del protocolo. La segunda la contestaste ya, después dice revisar sobre todo si el uso de ARM se debió a una desmejoría en el requerimiento de oxígeno o a una infección asociada a los cuidados de la salud. Y sí. Puede ser eso, en los pacientes que superaron las 72 horas. Edgardo me preguntaba qué pasa si distribuimos la población. Bueno, eso nos queda pendiente. Ver cuánto, que lo podemos hacer. ¿Cuántos pacientes fracasaron la CAFO después de las 72 horas? Asumiendo que quizás hayan tenido otras complicaciones más allá de infecciones o la complicación que haya sido y que obviamente puede alterar los resultados. Sí, eso puede ser una debilidad del trabajo. Una última, bueno, perdón, porque me salió un ratito, perdón, capaz que lo dijiste. La CAFO, dependiendo del flujo que vos utilices, ¿proporciona PEP? No. Depende del flujo y nosotros estandarizamos el flujo de 2 litros. Si lo ponemos bajo... Por kilo. Por kilo, así es. Bueno, sí, salvo cuando llegas a adultos. Si son chicos muy grandes, ya cuando superan los 30, 60 litros ya es un límite.
Pero nosotros no, lo manejamos en general con población pequeña, solamente lo usamos en bronquiolitis. Se ha intentado a ver si en el asma, pero bueno, ahí los resultados en asma todavía hay menos evidencia. Está bien. Pero Porque nosotros no lo hemos hecho en neo, no hemos medido cuánta presión de agua le podemos dar a través de la cánula de alto flujo, pero sí hay trabajos que dicen que otorgándole 6 litros, ¿sí? Le podés otorgar, le podés dar PEP. Esa es la pregunta. Sí, nosotros ya, bueno, ya sabes que soy de Metán, estaba en Metán y todavía no estamos, creo que en el pico de los procesos virales. Chicos con bronquiolitis, tenemos aparato para hacer CAFO, pero las cánulas no las tenemos. Las cánulas son reutilizables, porque la verdad yo no... Si la pregunta es esa... Y otra cosita más era, porque hasta... Yo lo que sabía era que el tratamiento de bronquiolitis era de sostén, oxígeno e hidratación. Yo sé lo mismo, seguimos pensando igual. Pero bueno, se está usando antibióticos, corticoides, y bueno, o la combinación de dos antibióticos juntos, por ejemplo. No hay evidencia para eso. No hay evidencia, pero bueno, por eso, entonces, si no tenemos CAFO, ¿qué hacemos nosotros allá? Bien. Nos manejamos con los recursos que tenemos y apoyados inclusive por esta evidencia, con la tranquilidad que te puede dar esta evidencia, que hasta el momento la CAFO no es superadora de la oxigenoterapia estándar, ni siquiera nos tenemos que hacer mala sangre. Y a pesar que nos hiciéramos mala sangre porque no tengo la CAFO para dársela, bueno, es lo mejor que puedo hacer con los recursos que tengo. Y ahora vuelvo a la otra pregunta que me hiciste. Obviamente vivimos en Argentina, entonces queremos reutilizar nuestros recursos si es posible, a ver si se pueden resterilizar. La tecnología avanza de tal manera, esto entiendo que vamos a coincidir, y uno lo ve en lo que es la tecnología hospitalaria. El fabricante lo que quiere es que se utilicen y los vuelvan a comprar, ¿sí? No es que se reutilicen el que le damos, no, que se utilice, lo tiren, nos compren, lo utilicen, lo tiren, nos compren. Entonces, no digo que toda la industria, voy a decir, pero parte de la industria uno percibe que trata de usar materiales que no aguanten. Entonces, a nosotros lo que nos pasó finalmente, te puedo decir ahora, y esto está charlado con la gente de esterilización, un uso más y ya lo sacamos, no nos sirve más. Para eso tenés que conseguir algún lugar que lo esterilice, ¿no? Porque digo, si no tenés quien, por eso. Pero una sola vez pudimos hacerlo. Si no, y siempre y cuando macroscópicamente vos no detectes nada que te esté llamando la atención. Si ya con un uso hay algo que macroscópicamente algo te llama la atención, ya no te sirve. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Sí. Si en alguno de esos estudios se vio o se midió si había un retardo en el ingreso, por ejemplo, a la BNI de estos pacientes por probar la CAFO previo al ingreso de ARM de BNI. Si se estudió. No está planteado en estos estudios si hubo retraso. A ver, yo te voy a contar algunas experiencias personales y autorreferenciales y voy a esos estudios. Si lo hubo, no se difundió, ¿sí? Entiendo que no, porque además fueron protocolos que incluyeron algunos bronquiolitis moderadas, nosotros incluimos moderadas a severas porque era nuestro problema, entonces entiendo que no se retrasó el ingreso a BNI. De hecho, digo, más allá que lo resaltaba en una de las diapositivas, es una preocupación también, o ha sido una preocupación mundial, no retrasar el ingreso a ventilación mecánica si el paciente lo requiere, ¿sí? Casi es una premisa. Ahora, siendo autorreferencial, si nos ha pasado eso, y nos ha pasado eso, ¿sí? Que pacientes que están para ventilar, ¿y qué tal si le ponemos la CAFO ahora? Y no, exacto, no, tal cual. Claro, no sabe, fracasando y lo que te perjudica es la próxima terapia que le vas a dar. O sea que decidiste escalar y cuando te das un escalón así, se transforma en un escalón así que tenés que escalar para mejorar al paciente, ¿sí? Entonces, me salgo un poquito de la charla, pero esto cabe para el soporte respiratorio y lo podemos utilizar para otro tipo de soporte. Son oportunidades que te da el paciente y la patología en ese momento. Y
y que el protocolo se ajusta a esas oportunidades. ¿Está pasando esto con este paciente? Bueno, escalá. ¿No está pasando? Bueno, lo mantenés como está hasta ese momento y lo seguís evaluando. Bueno, Angélica, comparte la matrícula por algo. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? No hay más preguntas en el chat. Así que bueno, muchísimas gracias. Un placer.